le vamos a consultar a los que saben, ¿no? A los que están realmente en estos temas, estos analistas internacionales que tienen la información posta sobre estos conflictos bélicos. Alberto Ruscolequier está en línea, le vamos a quitar algunos minutos para que nos cuente los datos más importantes de este anuncio de Donald Trump. Alberto, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por estos minutos. No, gracias a usted, Pedro, y al otro Pedro también. No, somos Pablos. Los Pablos somos Pablo nosotros. Pedro, bueno, Pablo, podremos poner un Pedro, así tenemos Pedro y Pablo. Hacemos Pedro y Pablo y ya está. Y el 29 de junio celebramos también, que es el día de Pedro y Pablo. Sí. Absoluto. Bueno, correcto. Respecto de lo que se anunció ya este fin de semana, de que habría, no en realidad un acuerdo, es un principio que se denomina memorándum de entendimiento, que tiene más agujero que un queso gruyere. Claro, esto es así, porque en realidad, digamos, Trump ya lo tiene uno acostumbrado que a la mañana dice una cosa y a la tarde hace otra totalmente distinto. Claro. Ya creo que en 38 oportunidades dijo que el acuerdo estaba a punto de ser alcanzado y finalmente esto recién se habla de un memorándum de entendimiento. En principio, este memorándum, quiero comentar que hay diferentes versiones. Oficialmente no hay ninguna. No hay una versión oficial que diga en qué consiste el memorándum que serviría de inicio a estas reuniones, ni del lado norteamericano, ni del lado iraní, ni del lado pakistaní. Pero vamos a tratar de decir en principio qué es lo que se está hablando ahí entre los servicios de información que están un poquitito más informados. En principio se habla de que se levantaría el bloqueo del estrecho de Hormuz, tanto por parte de Irán como de parte de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Correcto? Trump, por un lado, dice que el estrecho de Hormuz ahora va a ser libre, que no hay que pagar absolutamente nada, e Irán dice, bueno, no va a haber que pagar peaje, pero va a haber que pagar el servicio de tránsito, léase. Te la venden doblada, pero en definitiva Irán dice totalmente lo contrario de Trump. Claro. Por un lado, Trump dice, vamos a devolver parte de los fondos congelados cuando empecemos las negociaciones. E Irán dice, no, nosotros queremos que de los 24.000 millones de dólares que queremos ya en principio que nos den, la mitad que nos lo paguen antes de que se terminen las negociaciones después de la firma del memorándum. ¿Por qué? Porque el memorándum establece, se firma el memorándum este viernes en Suiza y después nos tomamos 60 días a ver cómo siguen las negociaciones para eventualmente firmar un acuerdo de paz. Claro. Quiero comentar que, en definitiva, las contradicciones son enormes, pero vamos a ver los errores enormes que tiene la observación de Trump. Claro. Alberto, los errores enormes que tiene es que le dio, después de haber ganado militarmente la batalla, le dio el triunfo diplomático, se lo dio a Irán. Estuvo más preocupado por el precio del petróleo y la baja popularidad que está teniendo Trump en este momento en Estados Unidos, porque hay que saber que el galón de nafta en Estados Unidos subió de $2.90 a $4.50. Esto implicó una suba de la inflación, una suba de los alimentos, y esto provocó una baja enorme en la popularidad norteamericana, habida cuenta que el 3 de noviembre va a haber elecciones de medio término, se va a renovar la tercera parte de los senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes. Entonces, Trump, si bien es cierto que no tiene otra posibilidad de seguir en la presidencia más allá del año 28, no menos cierto que el Partido Republicano dice hay que retirarse de esta guerra porque en las condiciones en las cuales estamos, el Partido Republicano, si sigue adelante, es probable que pierda una posibilidad de acceder a la presidencia en el año 2028. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, Trump tiene una trayectoria de que siempre se queda a mitad de camino. Históricamente empieza con mucho ímpetu y en la mitad de camino siempre se retira. Y esto los iraníes lo han detectado y han sabido. Incluso Trump dijo, vamos a reconstruir Irán y con un fondo de $300.000 millones de dólares. Cuando siempre decía Trump que el contribuyente norteamericano no tiene que pagar absolutamente nada por temas de otros países. Pero por otro lado, después de decir eso, dice, no, que en realidad yo no quise decir eso, la plata vendría no se sabe de dónde. La verdad es que incluso dejó de lado a Israel, que era el aliado en esta guerra, ni lo consultó. Es más, esto provocó ¿cómo podría decir? Un enfrentamiento duro entre Netanyahu, primer ministro de Israel, y Trump. Se dijeron de todo en conversaciones telefónicas, claro. Porque en rigor de verdad,
para eventualmente llegar a un acuerdo con Irán que sea igual o peor que el que ya firmó Obama en el año 2015, del cual incluso Trump se había retirado en el 2018. Y entonces, después de esta guerra, para volver a darle todas las concesiones a Irán, me parece que como mínimo un acto de no entender cómo es el Medio Oriente. Medio Oriente, hay que estar ahí, hay que vivir, hay que conocer cuál es la mentalidad. Y Trump cree que negociar en Medio Oriente es como vender una propiedad. Claro. Cree que por ser un asesor inmobiliario, eso le da la inteligencia para negociar. Yo viajo por todo el mundo, soy corresponsal del exterior, viví en países islámicos, estoy en todas las... Y vos te das cuenta que, en realidad, si vos no te pones en la piel del otro, no podés entender con qué se está entendiendo y jugando. Claro. Trump esto no lo entiende. En realidad, Trump lo que quería irse a cualquier costa del Golfo Pérsico de la guerra que había empezado con mucho ímpetu, y como no se le dio el pronóstico de que en 3-4 semanas iba a terminar, que iba a cambiar el régimen iraní, no lo cambió, y la verdad va a firmar eventualmente cualquier cosa. Claro. Incluso ayer, hace menos de 24 horas, el director de la CIA, estoy hablando de un personaje, sí, Ratcliffe, dijo que han interceptado comunicaciones entre el liderazgo de la Guardia Revolucionaria, y de esas comunicaciones, o sea, en pocas palabras, pincharon el teléfono, claro, los teléfonos. Claro, Alberto, ¿cuándo sí, se puede llegar a firmar este acuerdo, si es que se firma, no? Pero ¿cuándo puede llegar a ser oficial? ¿Hay alguna fecha? Mira, el viernes próximo 19 se firma el memorándum, no es acuerdo. Claro, el memorándum es un punto de partida para ver si en 60 días llegan a firmar un acuerdo. Bien. ¿Qué dijo el director de la CIA? Hay informaciones muy, muy sólidas de que Irán no va a cumplir absolutamente nada de lo que firma. Esto, por otra parte, ya sucedió. Claro, porque la verdad, si uno ve la historia... En el 2010, no sé Alberto, ¿en el 2018 no hubo un acuerdo similar? No, lo que hubo es lo siguiente, el acuerdo fue en el 2015, que estaba Obama en la presidencia. Sí. Cuando Trump está en la presidencia posteriormente, en el año 2018, sí, ¿qué pasó? Trump decide retirar a Estados Unidos de ese acuerdo que se denominó 5+1. 5 porque eran los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. ¿Por qué se retiró Trump? Porque dijo, señores, los iraníes están mintiendo, no dejan revisar las instalaciones, no sabemos exactamente cuál es el grado de enriquecimiento del uranio que están trabajando, no nos permiten ver absolutamente nada. ¿Qué sentido tiene que Estados Unidos se quede? Precisamente por eso se retiró. Y ahora va a firmar eventualmente, digo, como posibilidad, un memorándum que retrotrae a un acuerdo, o peor todavía, del cual el mismo Trump se retiró. Esto habla de que hay una especie de infantilismo y una necesidad política que no contempla absolutamente nada más que los problemas domésticos que quiere enfrentar Trump con respecto a las elecciones de medio término. Claro. Así estamos. Igual te quiero comentar lo siguiente, ¿no? Viste que dice vamos a liberar las sanciones y vamos a dar el dinero. Quiero comentar que el caso de Siria, por ejemplo, cuando estaba Bashar al-Assad, que era un asesino, luego está Yará, que es el nuevo presidente, por así decirlo, o primer ministro, bueno, nadie sabe exactamente, pero es el que maneja el control, todavía no logró que se le levanten las sanciones a Siria, porque eso tiene que un hecho parlamentario, es un tema muy, muy largo. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya acuerdo final está por verse. ¿Por qué lo digo? Esto es Medio Oriente. Cualquier cambio mínimo que pueda producirse, todo puede darse vuelta. Te voy a dar unos datos de lo que está pasando internamente dentro de Irán. Inflación oficial, 81%. La real es lejos arriba del 100%. El Producto Bruto Per Cápita, si comparas del 1975, ¿no? Y ya traído a valores constantes, hoy, 1975, antes que esté este régimen, hasta el año 2025, el PIB per cápita cayó el 50%. Hay una pobreza enorme. Está habiendo una devaluación de la moneda iraní gigante. Y también hay que decir que Irán sufrió ¿Cómo? No, estamos escuchando, sí. Que también Irán... hay que decir que la población está sufriendo una cosa terrible. Y cuando Trump decía, bueno, no vamos a aguantar un régimen que masacra a la población, digo esto porque en enero de este año, estamos hablando, muchachos, 5 meses atrás,
la Guardia Revolucionaria, junto con la milicia que se denomina Basij, que tiene entre 2 y 4 millones de civiles que apoyan al régimen, asesinó, y lo digo con mayúsculas, asesinó 45.000 personas en 48 horas por el delito de protestar contra el régimen, por el delito. A esto se enfrenta. El régimen posiblemente caiga el día del mañana. No sé si va a tardar 6 meses, 1 año, 10, porque nadie lo sabe. ¿Correcto? Cuando en su momento todos creían de que Bashar al-Assad en Siria, con esa matanza que hacía en el año 2011, iba a caer. Bueno, no cayó en el 2011, pero cayó 14 años después. Claro. ¿Qué quiere decir? El régimen en sí está podrido en Irán, pero esto no quiere decir de que esto va a suceder a corto plazo. Estas son las situaciones, un memorándum que es el inicio de un partido, habrá o no acuerdo, se verá en 60 días, Israel dejado de lado. Israel dijo, por otra parte, que no va a cumplir lo que dice Trump. ¿A qué se refiere? Porque el acuerdo que quiere lograr Trump es que Israel, por presión de Irán, acepte que no va a atacar en el Líbano. El Líbano no tiene problemas con Israel, el problema que hay en el Líbano es el terrorismo de Hezbollah. Claro. Y Netanyahu dijo, si a mí me mandan misiles desde el Líbano, ¿correcto?, yo no voy a dejar de atacar y defenderme por más que Trump lo diga, por más que Irán diga. Entonces, el Líbano parece ser una ficha en el tablero de ajedrez de Irán. Y esto lo dijo el presidente del Líbano, Joseph Aoun, cuando dijo, no voy a aceptar que Irán utilice mi país como moneda de cambio para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Y esto es lo que, en definitiva, se lo dio servido en bandeja el presidente Trump. Alberto, estamos hablando con Alberto Ruscolequier. No sé si lo pronuncio bien, si está bien el... Está perfecto. Bien. Sí, perfecto. Alberto, ahora, teniendo en cuenta todo esto que ha pasado, y supongamos que más o menos se avanza en un acuerdo de paz, ¿cómo queda Netanyahu parado en el medio de todo esto? De acá en adelante, digo. Mira, lo que hay en Israel, lo que siempre vos sabés, es un país, a nivel político, es un país muy fragmentado. Nadie tiene ningún partido que tenga la mayoría. Siempre hay que negociar coaliciones. Correcto. Entre septiembre y octubre va a haber elecciones en Israel este año, o sea que van a faltar de 3 a 4 meses. Ahí se verá si Netanyahu puede lograr una coalición nueva o no. Lo concreto es que lo que sí hay un sentimiento generalizado en Israel de que Trump traicionó a Israel. Y esto lo opina incluso gente que está totalmente alineado con Netanyahu, lo dice Netanyahu, incluso lo dicen los partidos de izquierda. Ven a una traición realizada por Trump que hizo con Irán todo lo contrario, e incluso ni siquiera participó en las negociaciones con Irán, ni siquiera participó Israel, lo tuvo como convidado de piedra. Así que, bueno, hay que decir 2 cosas, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Y otra vez, me acuerdo de un diplomático, no quiero dar el nombre, me había dicho una vez, mira, es muy problemático enfrentarse a Estados Unidos, no puede ser enemigo de Estados Unidos, pero ser amigo es letal. Claro. Bien, bueno, Alberto, son los intereses, muchachos. Claro que sí. Alberto, gracias por estos minutos con Aconcagua Radio, súper interesante. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Alberto Ruscolequier, analista internacional, economista, conferencista.